Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Sagitario. Mi queridísimo Sagitario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Sagitario, comenzamos con el trabajo. Y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Sagitario y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías. Veo cierto estancamiento en el trabajo, Sagitario. Dice, un acontecimiento sucederá que te pondrá a tomar decisiones. Decisión que tomes, decisión que trae un triunfo. Así lo dicen las cartas, Sagitario. Nuevas firmas para muchos de vosotros en cuestión de 3 semanas aproximadamente. Sagitario, que no estáis trabajando antes de 2 meses. Dicen las cartas que tú tienes que recibir una noticia positiva. Dice, estás esperando y ahora mismo, a día de hoy, podrías estar pensando, Sagitario, que esa noticia no va a llegar. Antes de 2 meses va a llegar esa noticia. Noticia que para ti es un triunfo, que te trae un contrato de trabajo. Sagitario, que tenéis un negocio. Hay algo que está parado. Hay algo que está parado. Hay algo, dice, hay algo dentro de tu negocio. Dice que has debido de saber, pero que no sabes. Sagitario, esta situación de tu negocio, dice, llegará a aclararse dudas. Sí. Pero claro, dicen las cartas, cuando tú te aclares esas dudas te vas a dar cuenta de lo que has estado perdiendo. O sea, que ahí te digo que te armes de paciencia. Aquí dicen las cartas, te vas a dar cuenta de que estabas perdiendo. Aunque tengo que decir, Sagitario, que cuando tú aclaras esas dudas dentro de tu negocio, también implica una serie de decisiones a tomar, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Sagitario, con tu economía. Sagitario y tu economía. Vamos a ver, mi queridísimo Sagitario, ahora mismo ves tu economía muy dudosa, muy inestable. Ves mucha incertidumbre respecto a tu economía y si hay algo que te está generando un estrés. Algo en concreto. Aparte de que tú veas tu economía inestable, hay algo en concreto que a ti te está generando un estrés. Esto que a ti te está generando un estrés, Sagitario, dice, esto ya comienza a quedar en pasado porque tú has cogido el control de algo. ¿Bien? Entonces, el que tú cojas el control de algo, dice, ¿es positivo para tu economía? Sí, es positivo porque deja de haber cierta pérdida, ¿vale? O cierto gasto que tú estabas teniendo, Sagitario. Todos los que estéis esperando un dinero que te pertenece, que viene del exterior, Sagitario, dice, llegará a lo largo de este mes de noviembre. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Sagitario. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Sagitario que estáis solteros. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solteritos. Vamos a ver, Sagitario, ¿por qué tienes la sensación que todas las personas que se acercan a tu vida tienen pareja? Sí, la sensación es cierta. Sagitario, es cierto. ¿Y por qué hablan de personas que han pasado por tu vida y las que vienen? Dice que te ofrecen, que tienen otra persona, ¿no? Que no te ofrecen una relación normal o una relación a la luz. Te voy a hablar de una persona en concreto que me sale que está en otro lugar, que esta persona parece ser que va a cambiar un poquito toda esta perspectiva que aquí se ve, ¿no? Vamos a ver esta persona en concreto, Sagitario. Vamos a ver.
Tiene que ver con algo de tu pasado esta persona, Sagitario. Y es una persona que por lo que sea te esconde a la familia. Fíjate, se repite lo mismo. De manera oculta, en este caso no por terceras personas a nivel emocional, sentimental, sino que te esconde a la familia. Pero esta persona tú la conoces ya, Sagitario. Entonces aquí dicen las cartas que hay un retorno con una persona que te esconde a la familia. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, Sagitario. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, Sagitario, yo te voy a decir una cosa. Es muy difícil que esta persona cambie esta situación. Aunque sí tengo que decir algo que veo en esta persona y es que te necesita de una forma o de otra. Pero el poder que tiene aquí la familia es brutal. Entonces tú puedes estar con esta persona, Sagitario, y puedes estar sintiéndote solo o sola. Esto quiero que lo tengas en cuenta. Vamos a ver qué más. Sagitario. Vamos a ver. Esta persona insiste en que vuestra historia no se puede quedar así lo dicen las cartas. Quiere algo más. Pero claro, aquí está la familia de por medio. ¿Qué pasa aquí con la familia? ¿Qué pasa? Esto es que puede durar mucho tiempo así. Así lo dicen las cartas. Puede durar mucho tiempo así. Hay un momento en esta historia, Sagitario, que yo sí veo a esta persona intentando solucionar lo que es esa situación que tiene familiar. Pero no lo hace de manera contundente. No es una persona que se ponga en su sitio y diga esto es lo que hay. Entonces eso quizás sea lo que a ti te desespere en este caso. Vamos a ver qué más. Sagitario. Te muestra, dice, comienza a mostrarte esta persona ante el obstáculo que tiene, pero como una amistad. Aunque también te tengo que decir que esto con el tiempo va a ser un secreto a voces. Esta persona no va a poder ocultar tanto tiempo que está contigo, ¿eh? De todas maneras, ya me contaréis. Sagitario. Tiempo al tiempo en este caso, ¿eh? Sagitario, no te me vayas, solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Sagitario que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Sagitario, casados en convivencia y novios, dice, llega una situación a tu vida, que va a haber muchos cambios, en los cuales dichos cambios traerán incertidumbre a uno de los dos. O sea, los cambios que haya en tu vida, en la tuya, Sagitario, le puede traer incertidumbre a tu pareja. Vamos a ver qué quiere decir esto.
Dice, este cambio provoca el miedo a ver cómo te lo explico para que tú me entiendas, Sagitario. El miedo de vas a estar libre y esa libertad que vas a tener me genera miedo a perderte. ¿Bien? No sé si se me ha entendido. Esto es lo que aquí están diciendo, que ese es el miedo que genera ese cambio. Vamos a seguir. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Dicen las cartas que esto que va a suceder suena mucho a repeticiones de personas del pasado, de ancestros, pero que ya depende la responsabilidad que tenga cada uno en esto que va a pasar. O sea, que es una historia que se repite. Yo no puedo decir que sea algo malo, no lo puedo decir así. No lo veo así realmente. Vamos a ver aquí una cosa. Vamos a ver aquí. Yo no veo que sea algo malo para la relación. Yo te voy a decir una cosa, Sagitario. ¿Tú sabes lo que yo veo malo en este caso para la relación? Veo malo el que te sientas agobiado o agobiada por los miedos de la otra parte. Eso sí lo veo yo malo. En el momento que Sagitario se sienta atrapado o que le estén quitando o intentando quitar esa libertad que ha conseguido, en cierto modo, ahí sí veo un problema. Ahí sí veo un problema, Sagitario. Vamos a ver qué más. Todo indica lo que es en la relación, a ver, a que hay un compromiso. Claro, y el miedo de esa libertad es a no va a haber ese compromiso, pero no solo ese compromiso emocional, otro tipo de compromisos. Entonces se ve como desequilibrado, desestabilizado ese compromiso que se tiene. Bien, ya me contaréis, Sagitario. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Sagitario, con tu mensaje especial del amor. Sagitario y tu mensaje especial del amor. No hay nada a día de hoy, no hay nada que sea oculto y que no vaya a avanzar y que se quede toda la vida oculto. O sea que para muchos de vosotros lo que haya habido oculto desaparece. Y para otros de vosotros, si estáis o iniciáis una relación oculta, aquí lo que indican las cartas, no te desesperes porque avanzará. Ya me contaréis, Sagitario. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Sagitario, me gustaría que le prestaras atención a todo lo que tenga que ver con la circulación, infecciones y el aparato digestivo. Cada cual que lo aplique a su historia. Y, como siempre os digo, yo no soy médico, Sagitario. Seguimos con tu mensaje general.
Llega el momento de tomar decisiones muy serias en tu vida, Sagitario. Dice, no dudes, porque llega el momento de cambio. Ya me contaréis, Sagitario. Te voy a dar el número 77, Sagitario, para esta semana. Lo miras en Google, que posiblemente tenga un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Sagitario, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.